Hoy continuaremos con nuestra serie Propósito, esta serie práctica que estamos llevando, las cosas que Dios como creador desde el origen, cuando tuvo la idea maravillosa, idea y sueño de crearnos, elaboró para nosotros. Y esto es muy, muy especial. Al día de hoy hemos visto 3 de los propósitos que Él elaboró. Número 1, fuiste planeado para agradar a Dios. Número 2, fuiste creado para la familia de Dios. Y número 3, fuiste creado para parecerte a Jesús. Y ese es el tema que el domingo veíamos y hoy vamos a continuar. Y lo de hoy específicamente es lo que Dios usa para transformarnos hasta parecernos a Jesús. Son cosas cotidianas en nuestras vidas. Son cosas que muchos no queremos pasar, pero el llamado es muy, muy sencillo. Poder imitar el mismo corazón y la actitud que tuvo Jesús para que, así como Él, podamos transformarnos nosotros para parecernos exactamente a Él. En Romanos 8:29 leíamos el domingo, porque a los que Dios conoció de antemano, también los predestinó a ser transformados según la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. El deseo de Dios en su plan es que existe una predestinación a ser transformados. El llamado para nosotros es transformados según la imagen de Jesús. Pero esto no va a suceder si nosotros no lo permitimos, si nosotros no rendimos nuestra naturaleza humana y buscamos la naturaleza espiritual de Jesús, de su corazón, de su carácter. Por eso concluíamos el domingo. Dios está más interesado en tu carácter, en mi carácter, que en nuestra comodidad. La realidad es así. Tenemos que nosotros buscar, esforzarnos hasta poder transformarnos a tener el carácter y el corazón de Jesús. La pregunta entonces es, ¿cómo le hago para transformarme hasta parecerme a Jesús? La respuesta es muy sencilla. En palabras simples es haciendo todo lo que no nos gusta hacer. Así de sencillo. ¿Cómo le hago para parecerme a Jesús? Es haciendo todo lo que no nos gusta hacer. Porque no nos gusta amar, no nos gusta perdonar, no nos gusta cederle el control a Dios, nos gusta tenerlo nosotros. Y así como estas cosas hay muchísimas más. Por eso hoy vamos a ver 3 cosas prácticas de las que Dios utiliza, de las que pasa en el entorno cercano a nuestras vidas, a nuestras familias, y que los puede utilizar si nosotros nos dejamos para parecernos a su Hijo Jesús. Número 1, Dios usa tus problemas para enseñarte a confiar en Él. En Marcos 14, 32 y 33 leemos: fueron a un lugar llamado Getsemaní y Jesús les dijo a sus discípulos: siéntense aquí mientras yo oro. Se llevó a Pedro, a Jacobo y a Juan y comenzó a sentir temor
y tristeza. Fíjate, una noche previa a que Jesús fuera a esa tremenda prueba, a que Jesús concluyera el plan de salvación para la humanidad en la cual estamos tú y yo inmersos, tuvo esta noche de prueba, de gran problema en su vida. Si tú y yo fuéramos los padres de Jesús, y si tu hijo al día siguiente va a pasar por una prueba tan tremenda, de mucho dolor y de mucho sacrificio, ¿qué es lo que tú planearías para él la noche previa? Yo en mi racionalidad, yo planeo un tiempo de comodidad, un tiempo de confort, que no sufra, que no se incomode, porque justamente eso es lo que va a tener una noche posterior. Pero gracias a Dios que el Padre no piensa como nosotros, que nuestro Padre eterno no tiene nuestra racionalidad. Y lo que Él hizo una noche previa es llevarlo, exponerlo a un momento de gran tensión. Muchos estudiosos dicen que en verdad Jesús ganó la batalla por la salvación de nuestras almas esa noche en el Getsemaní, y empezó a sentir angustia y temor, tristeza, dice la Biblia. Pero no leemos que Jesús huyó, no leemos que Jesús se acobardó. Leemos que Jesús se quedó orando a pesar de sentir temor y tristeza. Continuamos en el 34 y dice: es tal angustia que me invade, que me siento morir, les dijo. Quédense aquí y vigilen. Después de sentir temor y tristeza, Jesús pasó por una gran angustia que se sentía morirse. Y cuando alguien se siente así, tal vez quiere abandonar, pero Jesús no lo hizo. Jesús se quedó. Y este gran problema, este gran desafío, fue lo que Dios utilizó esa noche previa para terminar de forjar el carácter de Jesús, la determinación y la confianza en el plan de Dios para lo que iba a enfrentar a la mañana siguiente. ¿Sabes? Dios quiere utilizar las cosas cotidianas en nuestras vidas, problemas, situaciones con tu esposa, con tu esposo, con tus hijos, para que tú puedas quedarte ahí y no huir. Y Dios a través de eso va a transformar tu carácter y tú confiar en Él. Y también va a utilizar a tu papá, a tu mamá, pero que no te quieras huir, que no quieras vivir tu naturaleza, que aprendas a confiar en Dios. Porque fíjate qué fue lo que hizo Jesús en el 36. Decía: Abba, Padre, todo es posible para ti. No me hagas beber este trago amargo, pero que no se haga lo que yo quiero, sino lo que quieres tú. Jesús a lo largo de su vida aprendió a confiar en el Padre, en su Padre, y dijo: para ti todo es posible. Y en verdad era todo posible para Dios. Y en esta humanidad Él le dijo al Padre: si tú tuvieras otro plan para redimir al mundo, tómalo. Pero ese es solo mi deseo. Al final quiero que se haga tu voluntad, no la mía, no la nuestra. Por eso la próxima vez que tú quieras huir, que tú quieras evadir el problema, que te quieras llenar de cobardía, es preferible que te quedes, que no huyas, porque ese problema Dios lo va a utilizar para forjar un carácter definido, determinado a confiar plenamente en Dios y no en tus deseos carnales. Termina esta parte en el 41 y dice: al volver por tercera vez les dijo: ¿siguen durmiendo y descansando? Se acabó.
ha llegado la hora. Miren, el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de pecadores. Al igual que tú, a Jesús en su humanidad tampoco le gustaba sufrir, tampoco le gustaba estar metido en este problema. Sin embargo, Él entendió que no dependía de su voluntad y se quedó y pudo cumplir el plan que Dios tenía para ti y para mí. Estaba ya completamente confiado en el plan de Dios. Se acabó, ha llegado la hora. Voy confiadamente a cumplir lo que tú, Padre, has dispuesto para mí. No estoy diciendo que a propósito busques problemas y te problemes con tu esposa, con tus hijos, con tu esposo. No estoy diciendo eso. Lo que te estoy diciendo es que en el momento en que aparezca, no huyas. En el momento en que aparezca, lo enfrentes. Y tu carácter va a ser construido como el de Jesús. Número 2, la segunda cosa que Dios utiliza para forjar nuestro carácter y se parezca al de Jesús. Dios usa la tentación para enseñarte a obedecer. En Marcos 4, 1 y 3 leemos: luego el Espíritu llevó a Jesús al desierto para que el diablo lo sometiera a tentación. Después de ayunar 40 días y 40 noches, tuvo hambre. El tentador se le acercó y le propuso: si eres el Hijo de Dios, ordena estas piedras para que se conviertan en pan. Luego el Espíritu llevó a Jesús al desierto. Luego, inmediatamente después de que él fue bautizado, cuando el Espíritu Santo reposa en él y se escuchan las palabras del cielo: tú eres mi Hijo amado, en quien me complazco. Y la celebración que Jesús tuvo es que el tentador, el diablo, lo llevara a ese desierto para someterlo a tentación. Así que este plan no es un plan de Dios, ni es un plan de Jesús. Este fue un plan del enemigo. Y esa tentación Dios la utilizó para forjar en Jesús su obediencia, la obediencia en su palabra, como ahorita lo vamos a ver, y él aprendiera a construir este carácter, el carácter que Dios supo utilizar en todos los momentos decisivos posteriores a este evento en la vida de Jesús. En ese momento se acerca el tentador y le dice: te propongo, si eres el Hijo de Dios, ordena estas piedras que se conviertan en panes. Era un momento decisivo en la humanidad de Jesús porque llevaba 40 días y 40 noches sin comer. En su humanidad lo que más deseaba era saciarse y pudo haber caído en la trampa que Satanás le estaba poniendo en esta tentación. Pero fíjate en el 4, Jesús le respondió: escrito está, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Jesús, sometido a esta tentación, aprendió a obedecer. ¿Obedecer qué? A obedecer la palabra de Dios. No es que Jesús buscó la tentación, no es que tú vayas y busques la tentación a tu impureza, la tentación a tus emociones. No es eso que te estoy compartiendo. No es el propósito de la enseñanza. El propósito es que cuando Satanás elabore un plan para tentarte, que tú con la palabra de Dios puedas resistirle. Y en vez de obedecer a la tentación, tú obedezcas a Dios. ¿Cómo va a ser posible esto? Pues cuando tu carácter se forje en la tentación, en la prueba nuevamente, y tú aprendas a someterte a Dios, a su palabra, a tu Creador, y no a la tentación. Y esto se va aprendiendo como Jesús lo hizo.
¿qué dio como resultado el que Jesús obedeciera la palabra y no se sometiera a la tentación? En el 11, entonces el diablo lo dejó y unos ángeles acudieron a servirle. El diablo se alejó, el diablo dejó de tentarlo. Y si tú has leído esta parte, las tentaciones que Jesús tuvo fue exactamente donde más vulnerable él podía estar. La última fue: yo te daré todo este mundo si te arrodillas y me adoras. Al final era como si tu objetivo era venir a salvar este mundo. Yo puedo dártelo sin sacrificio. Yo puedo dártelo sin sufrimiento. Pero como Jesús siempre le respondió con la palabra de Dios, obedeciendo la palabra, no cayó en tentación. Muchas veces tú y yo caemos a las tentaciones que Satanás nos plantea porque no obedecemos la palabra de Dios. Y a veces no la obedecemos porque no la conocemos. Y nuestro llamado es conocerlo y luego obedecerlo. Obedecer la palabra de Dios. ¿Cómo? Practicándola. ¿Cómo? Haciendo todo lo que no nos gusta hacer, como te decía al inicio. Y fíjate el resultado: Satanás se apartó. Satanás se va a apartar de tu vida y de mi vida cuando obedezcamos a Dios por medio de su palabra y Él diga: aquí no puedo, simplemente estoy derrotado por la obediencia a la palabra de Dios. Número 3, Dios usa la ofensa que te hacen para enseñarte a perdonar. Si algo podemos aprender del corazón de Jesús, de su carácter puesto en práctica, es este corazón para perdonar. ¿Quién perdona? Sencillo, alguien que está ofendido. Y aquí lo vamos a ver en Mateo 27, 39 y 40. Los que pasaban meneaban la cabeza y blasfemaban contra él. Tú, que destruyes el templo y en 3 días lo reconstruyes, sálvate a ti mismo. Si eres el Hijo de Dios, baja de la cruz. En el momento preciso en que Jesús, viviendo por su confianza en el plan de Dios, en el plan de su Padre, estaba perdonando, estaba redimiendo a la humanidad, a estos mismos que aquí meneaban la cabeza en son de burla y blasfemaban contra él, diciéndole: tú destruyes el templo, tú lo dijiste y ahora no lo estás cumpliendo. En ese mismo momento que Jesús los estaba perdonando, ellos lo estaban injuriando. Sálvate a ti mismo. Y qué bueno que Jesús no lo hizo. Es algo que a mí, muchas veces leyendo esta parte me he preguntado: ¿por qué Jesús prefirió quedarse? Humanamente, si algo te lastima, lo evitas, así sea lo más sencillo, lo más simple. Si la cruz y este gran sufrimiento, si los clavos en sus manos, si toda la tortura previa ya era demasiado y le estaban diciendo: bájate, ¿por qué no se quedó? Y la respuesta, ¿sabes por qué es? Porque Jesús confiaba tanto en el plan que Dios había elaborado para su vida y que implicaba el perdón de mis pecados y de tus pecados, y le importábamos tanto que por eso se quedó y perdonó. Dicho de otra manera, ¿sabes cómo tú y yo vamos a aprender a perdonar? Cuando alguien nos ofenda, intencional o sin intención. La mayoría de las veces es sin intención. Aquí al final, tú te sabes la frase. Jesús dijo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y en verdad no sabían lo que estaban pidiendo, porque si supieran,
pedirían todo lo contrario. Dirían: Jesús, aguanta, no te bajes de la cruz. Y ellos no entendían. Siguiendo con el relato de esta gran prueba, en 1 de Pedro 2, 22 y 23, Pedro, contando lo que vivió aquel día, dice: Él no cometió ningún pecado, ni hubo engaño en su boca. Cuando proferían insultos contra él, no replicaba con insultos. Cuando padecía, no amenazaba, sino que se entregaba a aquel que juzga con justicia. Mira, el propósito que estamos viendo que Dios como creador elaboró para nosotros es que fuiste creado para parecerte a Jesús. ¿Ok? No es físicamente, ya te lo expliqué, es espiritualmente, es en su carácter, en su esencia y más específicamente en su corazón, en sus sentimientos. ¿Ok? Jesús nos perdonó y Él nos enseñó a perdonar. Entonces Pedro, cuando estaba narrando lo que él vio y lo que él vivió aquel día, él dice: hubo alguien que nunca cometió ningún pecado y ni siquiera hubo engaño en su boca. Y él, cuando proferían insultos en su contra, porque yo escuché lo que le dijeron, no respondió con insultos, respondió con perdón. Y además, cuando estaba ahí siendo amenazado, él no respondió con amenazas. Y si alguien podía vengarse, era él, con todo el poder que tenía, pero no lo utilizó. Él perdonó. Somos llamados a seguirlo, somos llamados a imitar esta actitud de Jesús. Y este llamado, hermano, como seguidor de Jesús, para ti, para mí, es perdonar. No es opción para un seguidor de Jesús. Escúchame bien, no hay opción perdonar. Ya te compartí esto en días pasados. Algunos somos muy selectivos para escoger lo que sí obedecemos y no obedecemos de Jesús. Y algunos decimos: pídeme lo que quieras, pero perdonar jamás. Entiende, el llamado es imitar su corazón. Y si Él te perdonó, estamos llamados a perdonar. Aún la oración del Padre Nuestro, esa famosa oración, el modelo que Jesús nos enseñó, dice: perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Está dando por hecho que tú vas a perdonar a quien te ofenda, y así vamos a poder ser imitadores del corazón de Jesús. Y ese es el llamado, en cosas prácticas, poder aprender a imitar a Jesús. Y cuando nosotros apliquemos eso, cada día nos vamos pareciendo mucho más a Él. Así que, cuando haya problemas, no los evites, enfréntalos, quédate con toda la angustia y el temor que puedas sentir, quédate como se quedó Jesús aquella noche. ¿Ok? Segundo, cuando haya tentaciones, no que tú busques, ¿ok? No me refiero a esas. Cuando haya tentaciones que Satanás ponga, tú enfréntalas con la obediencia a la palabra de Dios. Y tercero, cuando alguien te lastime, cuando tú te sientas ofendido de lo que alguien dijo o hizo sin intención, tu llamado a crecer es perdonando, porque eso fue lo que nos enseñó Jesús. En pocas palabras, es imposible llegar a perdonar si nadie te lastima. Sí, ¿para qué ocupas el perdón si nadie te lastimó? Si nadie te ofendió. Para que haya perdón, se necesita ofensa. Eso nos enseñó Jesús. Y como ya te había enseñado, la tierra no es el cielo. Ese es nuestro deseo y nuestra esperanza. Y un día llegaremos allá.
Pero para estar allá y cumplir esta promesa en nuestras vidas, necesitamos ser transformados en nuestro carácter hasta parecernos a Jesús. Para terminar este propósito de Dios para nuestras vidas, quiero dejarte con una escritura en 1 de Pedro 2:21. Y me gustaría que esta escritura la tomaras, la reflexionaras y la pudieras practicar. Dice 1 de Pedro 2:21. Para esto fueron llamados, porque Cristo sufrió por ustedes, dándoles ejemplo para que sigan sus pasos. Pedro estaba hablando de que podamos vivir nuestro cristianismo en medio de todas las dificultades y que es mejor poder vivir sufriendo por hacer el bien, por vivir imitando a Jesús, que vivir sufriendo por hacer el mal. Y es cuando dice esta escritura: para esto fuimos llamados, para vivir sufriendo, para vivir enfrentando los problemas, tal y como lo hizo nuestro Maestro. Porque Él sufrió por ustedes, dice Pedro, dándoles un ejemplo para que sigan sus pasos. Y ese es el propósito de Dios para nuestras vidas, seguir los pasos de Jesús. Ese es nuestro modelo a seguir, como sus seguidores, de aquellos que nos llamamos cristianos. ¿Y sabes qué se me hace muy especial? Que cada propósito que Dios elaboró para nuestras vidas son posibles de lograr. Dicho de otro modo, Él como creador no elaboró propósitos, no pensó en propósitos que no fueran posibles de llevar para su creación. Eso contrasta tanto con los propósitos que tú y yo como humanos nos elaboramos. Y de eso te voy a hablar el domingo, acerca del cuarto propósito, que fuiste creado para servir a Dios. ¿Ok? Mientras te dejo la tarea, que puedas hacerla por favor. Es una actividad muy sencilla y muy práctica, que son 3 preguntas. Número 1, ¿a través de qué problema Dios quiere hacerte crecer más? Piénsalo. Número 2, ¿qué cualidades del carácter de Jesús puedes desarrollar más si derrotas la tentación? Y número 3, ¿en qué aspectos de mi vida necesito perdonar? Que tú puedas preguntarte. Permíteme orar por ti, terminando con una oración. Oremos. Querido Dios, damos gracias, Padre, por este momento, por esta enseñanza, con aspectos prácticos y cotidianos de nuestras vidas. Tú nos quieres llevar a entender que estamos en un proceso de transformación, que te interesa tanto nuestro carácter, para que aprendamos a ser sometidos a pruebas, a tentaciones, a ofensas, y poder parecernos al carácter y al corazón de tu Hijo Jesús. Ese es tu plan para nosotros y queremos vivirlo. Perdónanos cuando no nos hemos sometido, perdónanos cuando no nos hemos rendido a ti, perdónanos aún más cuando queremos hacer nuestra voluntad y no la tuya, aún llamándonos cristianos. Perdónanos, Dios, porque es probable que tal vez te hayamos ofendido. Perdónanos. Y sé que nos perdonas porque eres un Padre amoroso. Quédate al control del resto de la semana. Cuida nuestra vida, nuestra mente, cuida todo. Queremos agradarte, Dios. Gracias por ti, Jesús, por enseñarnos este ejemplo práctico, con ejemplos prácticos de cómo vencer nuestra naturaleza y cómo crecer hasta ser como tú. Gracias, dejamos todo en tus manos, a través de ti oramos. Amén. Gracias, hermano, que sigas teniendo una semana muy bendecida. Nos vemos el domingo.